Miami siempre ha sido una ciudad donde la apariencia lo es todo. Playas de ensueño, cuerpos esculturales, autos de lujo y una obsesión constante por la perfección. Por eso, cuando Fernando Morales del Pino, el joven heredero de uno de los grupos hoteleros más importantes del país, anunció su boda, toda la ciudad enloqueció. Pero no por la razón que uno esperaría. Él, apuesto, con ojos de un verde hipnótico, cabello oscuro cuidadosamente despeinado, y una sonrisa de esas que parecen diseñadas por un escultor. 33 años, graduado de Harvard, portada de revistas financieras. El típico soltero codiciado. Ella, Paulina Gómez, 29 años, profesora de historia en una secundaria pública del suroeste de la ciudad. Obesa, con el rostro lleno de pecas, cabello rizado que no encajaba en ningún estándar de belleza de las revistas. Sin redes sociales, sin lujos, sin el cuerpo ideal. Nadie entendía qué estaba pasando. Debe ser una apuesta, comentaban algunos invitados durante la boda, celebrada en uno de los hoteles 5 estrellas propiedad de Fernando, en la exclusiva zona de Sunny Isles Beach. O está enfermo y no quiere estar solo, susurraban otros, mientras Paulina, con un vestido sencillo y zapatos bajos, caminaba hacia el altar, nerviosa, mientras decenas de cámaras grababan cada segundo. La ceremonia fue corta, elegante y extremadamente incómoda para la mayoría. No por la decoración ni por la música, todo era perfecto, sino por la pareja en sí. Nadie podía creerlo. Las miradas eran dagas. Los murmullos, cuchillos. Y sin embargo, Fernando parecía el único feliz. No fingido. Feliz de verdad. Sonreía, la tomaba de la mano, la miraba con ternura. Como si fuera el día más importante de su vida. Ella, en cambio, parecía contener el llanto en cada momento. Lo que nadie sabía, lo que nadie quería imaginar, es que esa boda no fue el inicio de una historia de amor, sino el final de una deuda. Una promesa. Un año antes, Paulina era solo una profesora de secundaria. Vivía con su madre enferma y su hermana menor en un modesto apartamento en West Miami. Su vida estaba llena de deudas, horarios interminables y buses que siempre llegaban tarde. En uno de esos días eternos, cruzó el camino de Fernando sin imaginar que ese encuentro lo cambiaría todo. Fue en una biblioteca, en Coral Gables. Él buscaba un libro de historia para un proyecto personal. Ella estaba reorganizando estanterías por unas horas extra de trabajo. Tuvieron una breve conversación. Ella era culta, divertida, genuina. Y a él, eso lo descolocó. No estaba acostumbrado a mujeres que no intentaran seducirlo o impresionarlo. Volvió al día siguiente. Y al siguiente. Y luego, desapareció. Un mes más tarde, Paulina recibió la llamada que cambiaría su vida. Soy Fernando Morales del Pino. Necesito que me escuches con atención, porque voy a hacerte una propuesta que suena absurda, pero es completamente seria, dijo con voz firme. Y lo fue. Totalmente absurda. Él le propuso matrimonio. Un contrato. Un año exacto de matrimonio, con ciertas reglas. A cambio, él saldaría todas sus deudas, pagaría el tratamiento médico de su madre, financiaría la universidad de su hermana, y le entregaría, al finalizar el acuerdo, $500,000. Todo por casarse con él. Por aparentar ser su esposa. ¿Y tú qué ganas con esto? Preguntó Paulina, sintiéndose como en una mala película. Él guardó silencio unos segundos. Un trato con mi padre. No quiero heredar bajo sus condiciones. Casarme por amor, o al menos aparentarlo, es la única forma de liberar mi parte del negocio. Él lo puso como cláusula. Cree que soy incapaz de amar. Quiere que pierda el control. Pero no lo haré. Paulina colgó. Pasó 2 días sin dormir. Y luego, aceptó. El acuerdo era claro, vivir juntos en una casa en Miami Beach. Asistir juntos a algunos eventos sociales.
publicar algunas fotos en redes, creadas para ella especialmente para ese fin. Y fingir. Fingir que eran felices, enamorados. Por un año. Sin contacto físico obligatorio. Sin invasión de privacidad. Solo una representación. Pero Paulina no había previsto lo más difícil, las miradas. Los desprecios. Las sonrisas falsas de mujeres que la escaneaban de arriba abajo como si fuera basura. Los titulares crueles de los blogs. La novia que compró un millonario. ¿Una farsa por herencia? Amor con sobrepeso. Y lo peor, no era el odio. Era la compasión. Como si todos creyeran que ella estaba ahí por desesperación. Como si no tuviera dignidad. Como si solo valiera lo que pesaba. Nadie imaginaba que había dicho, sí, por amor, no a él sino a su familia. Esa noche, después de la boda, Fernando la miró mientras tomaban una copa en la terraza del hotel, con el mar de fondo. Gracias por no huir, le dijo, casi en un susurro. Gracias por mantener tu parte del trato, respondió ella, evitando mirarlo. Ambos sabían que estaban entrando en un juego peligroso. Un teatro donde el amor era una actuación, pero donde las emociones, tarde o temprano, se volverían reales o letales. Los días posteriores a la boda fueron como caminar sobre cristales. Paulina y Fernando se mudaron a una mansión minimalista frente al mar, en North Bay Road, una de las zonas más exclusivas de Miami Beach. Cristales del piso al techo, arte moderno, muebles blancos, cámaras de seguridad en cada esquina. Nada era cálido. Todo parecía un museo donde no se podía tocar nada. Ni siquiera la vida. ¿No tienes miedo de que alguien descubra que esto es un contrato? Preguntó ella una noche, mientras tomaban té en un silencio incómodo. Fernando sonrió con una tranquilidad que parecía calculada. Las personas solo ven lo que quieren ver. Y están tan obsesionadas con odiarte, que no prestan atención a mí. Eso nos protege. Paulina se sintió usada, aunque ya lo sabía desde el inicio. Aún así, había algo que no terminaba de entender. Él era amable con ella, atento incluso. Pero frío. Distante. Como si estuviera ocultando algo. Y ella, por más que se lo recordaba todos los días, no podía evitar preguntarse qué era real en medio de tanta actuación. Los medios no se detenían. Las redes se llenaron de videos burlándose de la boda, de su físico, de la supuesta ingenuidad de una gordita que creyó que el amor podía comprarse. Memes. Comentarios crueles. Incluso un influencer llegó a publicar. Es como si Shrek se hubiera casado con un príncipe. Pero sin la parte graciosa. Paulina intentó no leer nada. Pero su hermana, que ahora estudiaba gracias a ella, lloró una noche al ver uno de los videos. La madre de Paulina, aún en cama, la abrazó y le dijo: todo lo que estás soportando por nosotras. No sé cómo agradecértelo, hija. Y eso bastaba para que Paulina siguiera adelante. Aunque por dentro, se rompía. Una noche, semanas después de la boda, Fernando llegó a casa más tarde de lo habitual. Vestía informal, con el cabello revuelto y el rostro cansado. Pero había algo más. Un brillo en los ojos, diferente. Vamos a cenar, le dijo, sin más explicación. Paulina se quedó congelada. ¿Fuera? Así como si fuéramos una pareja de verdad. Exacto. Necesitamos que nos vean. No como un escándalo, sino como algo habitual. Normal. Que empiecen a creer. Fueron a un restaurante de lujo en Brickell. La atención fue inmediata. Todos los ojos, como imanes. Ella se vistió con un vestido negro largo, suelto, sin maquillaje más allá de un toque de rubor. Sabía que no encajaba. Pero no pretendía fingir ser otra. Solo cumplir su parte. Durante la cena, Fernando habló poco.
pero cada vez que la miraba, lo hacía con intensidad. ¿Te molesta que no encaje con tu mundo?, le preguntó ella, sin poder evitarlo. Él dejó los cubiertos y la miró fijamente. Paulina, si tú supieras cuántas personas perfectas me han mentido, traicionado o usado, dejarías de preguntarte por qué estoy contigo. ¿Y yo no te estoy usando?, susurró, con cierta amargura. Fernando bajó la mirada. Sí, pero tú fuiste honesta desde el principio. Y eso te hace diferente a todos. Fue la primera vez que Paulina sintió algo parecido al respeto en su voz. Y también fue la primera noche que se sintió cómoda en su piel desde que aceptó el trato. Hasta que llegó, ella. Luciana Ortega, modelo, influencer y exnovia intermitente de Fernando, apareció como un huracán. Alta, perfecta, labios rojos, y una actitud que llenaba el lugar. Se acercó a la mesa como si fuera su propiedad. Sonrió, ignorando completamente a Paulina. Fernando, no sabía que te gustaban los proyectos de caridad, dijo en voz baja pero lo suficientemente fuerte para ser escuchada por los comensales cercanos. Fernando la miró con desdén. Luciana, te presento a mi esposa. Paulina. Luciana fingió una risa. ¿Es en serio? ¿Una profesora de barrio? Pensé que habías tocado fondo con aquella actriz de reality. Paulina no dijo nada. Solo bajó la vista, como había aprendido a hacer cuando era el blanco de las burlas. Pero Fernando se levantó lentamente. Luciana, el dinero puede comprar muchas cosas. Pero nunca te dio clase. Vete. La modelo palideció. Y por primera vez, pareció insegura. Se alejó como una niña a la que le arrebatan su juguete favorito. Paulina tragó saliva. Fernando volvió a sentarse, respirando hondo. Gracias, susurró ella, sin mirarlo. Te lo dije. Nadie cree que seas real. Pero yo sí te veo. Y me gusta lo que veo. Por primera vez, sus palabras no parecían parte del guión. Y por primera vez, Paulina no supo cómo actuar. Porque algo dentro de ella comenzaba a cambiar. A confundirse. Y ese no era el trato. Al regresar a casa esa noche, Paulina encontró una carta en su habitación. No tenía remitente. Solo una palabra escrita con tinta negra. Cuidado. Y debajo, una fotografía impresa, ella entrando al hospital con su madre, semanas atrás. Tomada desde lejos. Borrosa, pero clara. Paulina sintió un escalofrío en la espalda. ¿Quién la estaba siguiendo? ¿Qué estaba en juego realmente? Corrió a mostrarle la carta a Fernando, pero él no estaba. Su habitación estaba vacía. Su celular apagado. Y por primera vez, sintió miedo real. No por su cuerpo. No por las miradas. Sino por su vida. Porque tal vez, solo tal vez, este contrato escondía algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. La carta con la palabra, cuidado, permanecía sobre la mesa de noche como una herida abierta. Paulina no pudo dormir. En su cabeza se repetía una y otra vez la imagen de la fotografía, ella entrando al hospital con su madre, días antes de la boda. ¿Quién la había tomado? ¿Cómo sabían dónde estaba? Y lo más importante, ¿por qué querían asustarla? A las 5 de la mañana, cuando el cielo sobre Miami aún estaba cubierto de tonos azul oscuro, Paulina bajó a la cocina. Fernando aún no regresaba. Intentó llamarlo de nuevo. Nada. Su celular seguía apagado. Ese no era un comportamiento normal, incluso para alguien tan distante como él. Sentada en la cocina de mármol blanco, con el ruido lejano del mar golpeando la orilla, sintió que el silencio de la casa se volvía pesado. Insoportable. Hasta que escuchó una puerta abrirse. Se levantó de golpe. Respiración entrecortada. ¿Fernando? Llamó, pero no obtuvo respuesta.
caminó lentamente hacia el pasillo. Y entonces lo vio. Un hombre, alto, de traje oscuro, estaba parado junto a la puerta del estudio de Fernando. ¿Quién es usted?, preguntó Paulina, con voz firme a pesar del temblor en sus piernas. El hombre giró lentamente. No sonrió. No mostró ninguna emoción. Trabajo con su esposo. Vine a dejarle unos documentos urgentes, dijo, y sin esperar aprobación, pasó junto a ella como una sombra. Paulina lo observó salir, su corazón martillando en el pecho. Algo no estaba bien. Minutos después, Fernando finalmente llegó. Lucía desaliñado, cansado, con la camisa arrugada y el rostro tenso. ¿Dónde estuviste?, preguntó Paulina, sin ocultar su preocupación. Negocios, dijo secamente. Lo lamento. Se alargó más de lo que pensé. Alguien entró esta madrugada. Un hombre con traje, dejó documentos para ti. Fernando se detuvo en seco. La miró, y por primera vez, Paulina notó algo en su expresión que no había visto antes: miedo. ¿Cómo era? Alto. Frío. No dijo su nombre. Fernando apretó la mandíbula y entró rápidamente al estudio. Cerró la puerta tras de sí. Paulina se acercó, y a través de la puerta de cristal esmerilado, vio cómo su esposo abría un sobre negro, revisaba unas hojas y luego las quemaba en una chimenea de diseño. Todo sin decir una sola palabra. A los 2 días, mientras Fernando se encontraba en una reunión en su empresa, Paulina, aún con el recuerdo de la carta y la fotografía en la mente, decidió revisar el estudio. No por curiosidad, sino por necesidad. Algo le decía que ese contrato no era solo un juego entre ricos. Había algo más. El escritorio era minimalista, pero tenía un cajón con cerradura electrónica. Ella nunca había entrado allí, pero conocía sus códigos. Fernando era metódico, casi obsesivo. Recordó que su número favorito era el 1995, el año en que fundó su primera empresa. Lo probó. Beep. El cajón se abrió. Dentro encontró un pendrive negro. Nada más. Corrió a su habitación, conectó el dispositivo a su laptop y lo abrió. Dentro había una única carpeta, Águila Roja. Dentro, decenas de documentos PDF. Algunos en inglés, otros en ruso. Contratos, nombres, cuentas bancarias offshore, transferencias. Y una lista. Una lista de nombres. Y allí estaba el suyo. Paulina Gómez. Con una fecha, 21 de julio. Dentro de 3 semanas. ¿Qué diablos es esto?, susurró. El corazón le latía con fuerza. No entendía qué significaban esos documentos, pero algo era claro: su nombre no debía estar allí. Fue entonces cuando encontró un archivo de video. Lo reprodujo. La imagen era borrosa. Pero allí estaba Fernando, mucho más joven, hablando con un hombre de cabello canoso. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo?, pregunta el hombre. No hay vuelta atrás, responde Fernando. Si quiero la protección de la organización, tengo que entregar algo a cambio. Algo valioso. Una esposa es lo más simbólico. Nadie sospechará. ¿Sabrá ella? No necesita saberlo. Solo debe estar en el lugar correcto el día acordado. El video se cortó. Paulina se quedó paralizada. El aire se volvió espeso. Todo comenzó a tener sentido. El contrato, el matrimonio, la urgencia. Ella no era solo parte de un arreglo. Era una pieza. Un sacrificio. Esa noche, cuando Fernando regresó, Paulina lo esperaba sentada en el balcón, mirando el océano. ¿Desde cuándo sabías que iba a terminar como otra de tus operaciones? Fernando no fingió sorpresa. Solo se quedó en silencio. ¿Por qué yo?, continuó.
¿Por qué una mujer como yo? ¿Una profesora con deudas y una madre enferma? Él se acercó lentamente, apoyando las manos en la baranda. Porque nadie la buscaría si desaparece. Porque la gente no cree en tu valor. Y porque tú eras perfecta para ocultar lo que yo necesitaba hacer. ¿Qué es, Águila Roja? Fernando cerró los ojos. Respiró profundo. Una red de hombres poderosos. Empresarios, políticos. Usan esposas como escudos. Algunas las intercambian, otras desaparecen. Yo debía darles algo a cambio para entrar. Tú eras mi ofrenda. Las palabras golpearon como un tsunami. Paulina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Y si me voy? ¿Si huyo? No puedes. Te seguirán. Saben quién eres. Estás en su radar. Y ahora también en su lista. Paulina no respondió. Se levantó lentamente, entró a la casa y subió a su habitación. No lloró. No gritó. Solo pensó. Y decidió algo, no iba a ser una víctima más. Porque si algo había aprendido en toda su vida, era a resistir. Y esta vez, pelearía por algo más que su familia. Pelearía por su vida. Y si Fernando creía que ella era una pieza débil, estaba por descubrir su mayor error. Esa noche fue la última en la que Paulina durmió como una mujer ingenua. El amanecer en Miami traía un sol cálido y engañosamente pacífico, pero dentro de ella se gestaba una tormenta. Se había pasado la madrugada entera estudiando los archivos del pendrive, anotando nombres, trazando conexiones, viendo patrones en las fechas. Todo era más grande de lo que imaginaba: contratos de matrimonios falsos, desapariciones disfrazadas de viajes, transferencias entre paraísos fiscales, y un nombre que se repetía una y otra vez: Fundación Águila Roja. Eran hombres con mucho que proteger, y aún más que ocultar. Y lo peor, había una ceremonia programada para el 21 de julio, su cumpleaños. Lo que debía ser una celebración, era en realidad una entrega. Paulina no pensaba dejar que la convirtieran en una estadística más. Sabía que no podía ir a la policía sin pruebas contundentes ni protección. Si Fernando estaba en esa red, entonces también lo estarían sus contactos. Necesitaba ayuda, pero de alguien fuera del sistema. Y entonces recordó a alguien. Un antiguo alumno suyo, Emiliano Ortega, ahora periodista de investigación en un medio digital alternativo, especializado en exponer redes de corrupción en Miami. Le había dicho una vez: si algún día ves algo que no debas ver, llámame. Así que lo hizo. ¿Paulina? Contestó Emiliano, incrédulo. ¿Después de tantos años? ¿Estás bien? No. Pero necesito tu ayuda. Media hora después, se encontraron en un café modesto de Coral Gables, lejos del lujo y las cámaras. Ella llevaba un gorro y gafas grandes. Le pasó el pendrive sin decir una palabra. Emiliano lo revisó en su laptop. Dios, susurró. Esto es una bomba. Me casé con un hombre que me eligió para desaparecer. No quiero terminar como las otras. Él alzó la vista. Voy a ayudarte. Pero esto, si lo movemos mal, puede costarnos la vida. Paulina asintió. No quiero escapar. Quiero que caiga. Y que todos los que están detrás de esto también lo hagan. Empezaron a trazar un plan. Primero, respaldaron toda la información en varios lugares. Emiliano tenía acceso a servidores seguros en otros países. Luego, seleccionaron los documentos clave, aquellos que mostraban nombres conocidos, cuentas asociadas a Águila Roja y contratos matrimoniales con fechas de desaparición coincidentes. El objetivo no era solo proteger a Paulina, sino usarla como carnada, pero con una red de seguridad que Fernando no sospecharía. Días después, Paulina retomó su rutina como si nada hubiera pasado.
Volvió a aparecer en eventos sociales, sonreía ante las cámaras y daba la imagen perfecta de la esposa obediente y agradecida. Fernando comenzó a relajarse. Incluso le regaló un anillo de esmeraldas, por su lealtad. Pero lo que él no sabía era que Paulina había comenzado a grabar cada conversación. Pequeños dispositivos ocultos en sus collares, en los jarrones de las habitaciones, en el marco del espejo del baño. Nada quedaba sin registrar. Una noche, Fernando recibió una llamada. Paulina fingió dormir mientras él hablaba en voz baja desde el balcón. Está lista. El 21. Ya sabe lo que tiene que hacer. Pausa. Sí, no sospecha nada. Paulina lo grabó todo. Y se lo envió a Emiliano. 2 días después, una cuenta anónima en redes sociales publicó un teaser que une a un millonario de Miami con una red internacional de matrimonios ficticios y desapariciones. #Águila Roja #Verdad Oculta. La publicación se volvió viral. Los medios comenzaron a hacerse preguntas. Aunque no se mencionaban nombres, la presión aumentaba. Fernando estaba nervioso. Paulina lo notó. Y fingió estar aún más enamorada que nunca. El 21 de julio llegó como una fecha marcada por el destino. Fernando organizó una gran fiesta en una villa privada frente al mar. Invitados VIP, políticos, empresarios, modelos. Todos vestidos de blanco. Un evento tan elegante como exclusivo. Paulina llevaba un vestido ceñido que resaltaba su figura, ya más estilizada tras meses de dieta y ejercicio silencioso. Ya no era la mujer que habían despreciado en redes. Ahora la miraban con asombro, con deseo. Pero ella no estaba allí para impresionar a nadie. Estaba allí para acabar con todo. Fernando la tomó del brazo y la llevó hacia una zona reservada. Allí, lo esperaban 3 hombres. Uno de ellos era el mismo que había entrado en la madrugada semanas atrás. Tenía una carpeta negra. Firme, Paulina, dijo Fernando, con una sonrisa contenida. Esto es parte del regalo. Ella miró la carpeta. Era un traspaso de confianza. Legalmente, cedía todos sus derechos y su identidad. ¿Qué pasa si no firmo?, preguntó ella. Los hombres se tensaron. Fernando también. No estás entendiendo, amor. Esto no es opcional. Paulina sostuvo su mirada. Lo sé. Entonces, hizo una señal mínima, como si acomodara su collar. En cuestión de segundos, agentes federales vestidos de camareros irrumpieron por todos los lados. Gritos. Confusión. Los invitados corrían mientras el FBI detuvo a los 3 hombres y esposaba a Fernando. Emiliano apareció entre la multitud, cámara en mano. Su cara lo decía todo, lo habían logrado. Paulina se quedó quieta en medio del caos, mientras el viento agitaba su cabello. Fernando pasó esposado frente a ella. Sus ojos, por primera vez, no tenían control. Solo odio. Dolor. Humillación. ¿Fuiste tú?, escupió. No. Fuiste tú. Por subestimarme. Días después, la noticia estaba en todos los medios: Red Internacional de Matrimonios por Conveniencia y Lavado de Dinero desmantelada en Miami. El nombre de Fernando Morales del Pino encabezaba todos los titulares. Paulina, aunque no dio entrevistas, se convirtió en símbolo de resistencia. No por su belleza. No por su historia de amor. Sino por su coraje. Pero ella sabía que aún no estaba segura. Algunos miembros de Águila Roja no habían sido capturados. Vivía bajo custodia, en una casa protegida. Aunque era libre, seguía siendo una pieza valiosa para muchos. Una noche, Emiliano la visitó. Lo lograste. Pero hay algo que debes saber. Hay más mujeres como tú. En otros países. Otros nombres.
Otras listas. Paulina lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Entonces hay trabajo por hacer. Porque su historia no había terminado. Apenas comenzaba. La caída de Fernando Morales del Pino sacudió Miami como un terremoto. Empresarios, políticos y celebridades que habían sido fotografiados a su lado ahora fingían no conocerlo. Su mansión fue confiscada, sus cuentas congeladas, y las propiedades que tenía en Colombia, Dubái y Singapur comenzaron a ser investigadas. Pero más allá de la caída del magnate, lo que realmente impactó a la opinión pública fue la historia de Paulina Gómez, la mujer que pasó de ser objeto de burla en redes sociales a heroína nacional. Pero Paulina no se sentía una heroína. Solo una sobreviviente. Y los sobrevivientes rara vez se sienten victoriosos. Solo, despiertos. El juicio comenzó a los 3 meses del operativo. Paulina, aunque protegida por el programa de testigos, fue llamada a declarar. Su testimonio fue demoledor. Contó todo, cómo conoció a Fernando, cómo fue transformada en el tipo de esposa que necesitaban, y cómo descubrió los archivos escondidos. Mostró las grabaciones. Las transacciones. Las firmas. Las fechas de las desapariciones. El abogado de Fernando intentó desacreditarla. ¿No es cierto que usted aceptó casarse con él por dinero? Sí. Lo acepté. Pero no acepté ser vendida. Ni convertirme en una mercancía. El silencio en la sala fue sepulcral. Los medios estallaron. La imagen de Paulina declarando con la frente en alto recorrió todo el país. Su voz, firme. Sus palabras, certeras. Fernando fue condenado a 47 años de prisión federal sin derecho a fianza. Pero aún quedaban miembros sueltos de Águila Roja. Y uno de ellos, antes de ser detenido en Panamá, lanzó una advertencia en video. La mujer que habló, no vivirá para ver el próximo año. Paulina fue reubicada bajo un nuevo nombre y una nueva identidad. Se trasladó a un apartamento sencillo en Seattle, lejos del brillo de Miami. Pero lejos también del miedo. Decidió no ocultarse del todo. Aceptó una entrevista exclusiva con un medio internacional, bajo condiciones de seguridad extremas. No para contar detalles del caso, sino para enviar un mensaje. A todas las mujeres que sienten que no valen por cómo lucen, por su peso, por su piel o por las cicatrices que la vida les dejó, mírenme. No soy una excepción. Soy la prueba de que pueden levantarse, incluso cuando todo parece estar diseñado para destruirlas. La entrevista se volvió viral. Miles de mujeres empezaron a escribirle. Algunas contaban historias similares. Otras, simplemente le agradecían por atreverse a hablar. Pero Paulina no buscaba fama. Buscaba redención. Un año después, Paulina regresó en secreto a Miami. Quería cerrar el círculo. Caminó sola por las calles de Brickell, con una gorra, sin maquillaje, sin joyas. Como la mujer que era antes de todo. Visitó la biblioteca donde trabajaba antes de conocer a Fernando. Se sentó en el mismo escritorio donde solía soñar con una vida distinta. Y entonces lo supo. Lo entendió todo. No era el dinero lo que había cambiado su vida. Ni siquiera el escándalo. Era la forma en que ella se veía a sí misma. Había pasado de odiarse frente al espejo a descubrir que su cuerpo no era un obstáculo, sino un escudo. Que su mente no era un adorno, sino un arma. Y que su historia, tan dolorosa, podía ser la llave para liberar a otras mujeres atrapadas en trampas similares. Antes de marcharse de Miami, escribió una carta dirigida a Fernando. No la envió. Solo la dejó en el buzón del centro de detención donde él cumplía condena. Fernando. Me elegiste porque pensaste que era débil. Porque mi cuerpo no encajaba en tus estándares. Porque creíste que nadie me creería si algún día hablaba. Y en parte, tenías razón. Al principio,
Dudé. Me odié. Me creí indigna del amor. Pero gracias a ti, descubrí que dentro de mí había una fuerza que ni yo conocía. Me enseñaste, sin quererlo, que a veces los monstruos también muerden más de lo que pueden tragar. Ya no te odio. Sería como beber veneno esperando que tú mueras. Solo te dejo esta última palabra. Gané. Paulina. Hoy, Paulina dirige una fundación que lleva su segundo nombre, Fundación Emilia, dedicada a rescatar y proteger a mujeres víctimas de matrimonios forzados, trata de personas y abuso psicológico. Trabaja con gobiernos, ONGs y comunidades vulnerables. Ha ayudado a decenas de mujeres a rehacer sus vidas. Nunca volvió a amar a alguien de forma romántica. No todavía. Pero aprendió a amarse a sí misma. Y eso era suficiente, por ahora. Una noche, mientras salía de una conferencia, un reportero le preguntó: ¿le guarda algún rencor al hombre que intentó usarla? Paulina sonrió con serenidad. No. Porque sin él, nunca habría descubierto lo poderosa que soy. Y se alejó caminando, con paso firme, dejando atrás no solo una historia de horror, sino un legado de valentía, redención y verdad.